Bueno, acaba de estar en Lima y nos visita esta noche con su habitual generosidad el valeroso, lúcido disidente cubano Antonio Rodiles. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias, Jaime. Nuevamente. ¿Cómo te fue en Lima? Mira, creo que por una parte fue alentador ver el desastre ya en el que está sumergido el régimen cubano. O sea, ya no son los tiempos de el ALBA, de la CELAC, donde ellos iban y tenían toda una comparsa ya preparada. La cumbre anterior fue realmente desastrosa. ¿La de Panamá? La de Panamá. Cuando el régimen llevó todas sus turbas, pudo golpear, hizo actos de repudio en el terreno, en otro país. Ahora llevó a una pequeña turba también, que afeó un acto de Almagro. Sí. Pero no logró sabotearlo. No logró sabotearlo y sobre todo, Jaime, no fue recompensado el régimen. Porque la vez anterior lo que ocurrió fue que después que hicieron todo esto, Raúl fue la estrella de la cumbre, junto con Obama, e incluso en todas partes aparecía también el hijo de Raúl Castro. Sí. O sea, que ese fue el grave problema. Después de hacer todas estas barbaridades, eran recompensados. ¿Y por qué crees que ahora Raúl Castro no fue? Yo creo que él se percató de que el escenario para nada es el mismo, la repulsa que había. Hay muchos venezolanos también en Perú. Muchísimo. Y entonces el escenario en la calle, en esa misma marcha se vio, es de repulsa al chavismo y al castrismo. Entonces creo que Raúl Castro se dio cuenta que no tenía sentido y decidió ya no ir ya. Ahora, la causa de la libertad cubana que tú valientemente fuiste ahí a defender, junto con Coco Fariñas, por ejemplo, ¿encontró la acogida que merecía en Lima? Mira, quienes fuimos desde dentro de la isla, lamentablemente no cubrimos las expectativas que teníamos. ¿Quedaste decepcionado o insatisfecho? Insatisfecho, realmente insatisfecho. ¿Por qué? ¿Qué falló? Porque pensábamos tener más encuentros con políticos, con prensa. Realmente no hubo agendado ningún encuentro, excepto uno que sí fue muy provechoso con el secretario de Estado interino, John Sullivan. Ah, ¿se reunieron con Sullivan? Nos reunimos con Sullivan. Pero querían reunirse con Mike Pence también. Por supuesto. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, hubo un encuentro de varias tendencias. Incluso vimos a Julio Borges por una parte y a Antonio Ledesma, que ayer lo tuviste acá y fue un excelente programa. Gracias. Y en el caso cubano no fue así. Y eso realmente, eso realmente fue chocante. Por ejemplo, Coco Fariñas manifestó su molestia, en mi caso también lo hice. Y yo creo que hay que tener mucha cautela o delicadeza con lo que está pasando, sobre todo dentro de la isla. ¿Y cómo lo interpretas, dejando de lado, digamos, los sentimientos? ¿Por qué Mike Pence tuvo tiempo para reunirse con la oposición venezolana y no con la cubana? Yo no tengo respuesta. Yo honestamente no tengo respuesta, porque si hay algo importante acá es el papel de estar enfrentando a estos regímenes desde dentro. Ayer a mí me gustó mucho cuando oí a Ledesma hablar de María Corina. ¿Por qué? Porque ahora mismo María Corina representa ese posicionamiento frontal frente al chavismo y es la que ha ido quedando dentro. En el caso nuestro hay un grupo de opositores que estamos allá adentro. Por ejemplo, yo siempre en todos los foros trato de mencionar cada vez que tengo un chance a las damas de blanco, porque me parecen mujeres que han dado una pelea extraordinaria. Pues sí, por supuesto. Hay personas que muchas veces quizás no entienden toda la crudeza de vivir bajo estos regímenes. Incluso el caso cubano, ahora mismo nos encontramos en una situación muy difícil, dado un periodo largo donde el régimen ha tenido total impunidad, sin repulsa, sin condena desde el exterior. Gracias a Dios ya están apareciendo condenas. Hoy mismo apareció un informe del Departamento de Estado que condena las torturas, los abusos del régimen, y me parece que ya tiene que esto ser parte común, frecuente, de que el régimen sea señalado y condenado en la medida de sus abusos, ¿no? ¿Qué le planteaste, si no es infidente, a John Sullivan? ¿Qué le pediste? ¿Qué te hubiera gustado plantearle a Mike Pence? Yo creo que hay que poner sobre la mesa la urgencia de acabar con estos regímenes. No podemos seguir postergando que va a pasar mañana o pasado o en un año. Ya hemos escuchado, por ejemplo, hace un tiempo atrás se hablaba del 2018 como momento de cambio en Cuba. Sí. Antes de empezar el programa te recordaba que en el 2006, cuando Raúl Castro agarró el batón de Fidel Castro, decían, bueno, este hombre ahora es una persona pragmática, una persona organizada, de familia. Vienen los grandes cambios. Exacto.
Pasaron 12 años. 12 años han pasado, 12 no se puede creer, años, con Raúl Castro. 12 años, Jaime, de la vida de seres humanos votándose. Exacto. Y viviendo en condiciones tremendas. ¿Y las cosas han mejorado? Las cosas han empeorado. Han empeorado. Han empeorado. Claro. Y el régimen, gracias a Dios que ha habido un cambio en el escenario regional, y la administración ahora tiene otro acercamiento. En América Latina han ocurrido cambios, no así la Unión Europea, pero el régimen no está en el escenario que quería para hacer este show que está llevando a cabo en estos días. Pero se necesita poner la urgencia en que el cambio es ahora, y para que ocurra ese cambio, la oposición interna tiene que tener todo el apoyo. Porque si no existe ese apoyo, ¿cómo te enfrentas al régimen? Exactamente. Te voy a hacer una pregunta para que tú veas, y voy a ver, estoy seguro que vas a desacertar. ¿Cuántos vehículos tú crees que tiene la oposición cubana? ¿Vehículos automóviles? Exactamente. ¿De cuántos dispone? Dime un número, una cifra. 50, 60. Eres demasiado optimista. Cuando más, 3, 4. No. Exactamente. 3 o 4. Entonces yo te pregunto, autos, ¿cómo coches? puede una oposición enfrentar a un régimen que gasta decenas de millones de dólares en control y represión? Claro. Cuando el desbalance es de tal magnitud. Claro, por supuesto. O sea, es imposible. Entonces se necesita realmente un trabajo fuerte y enfocarnos en tirar al régimen, cambiar ese régimen ya. Es increíble lo que has dicho. 3 o 4 autos. El quinto era el que chocaron, el que iban para allá y Harold Cepero. Posiblemente. 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 O sea, a ese nivel de, digamos, orfandad está la oposición interna cubana. ¿Qué puede hacer ahora urgentemente el gobierno de Trump? ¿Cómo podría colaborarles a ustedes? Mira, nosotros hicimos una carta que fue una pena que no se moviera en la magnitud que esperábamos, una carta que salió de esa oposición interna que era dirigida a la OEA y a los Estados miembros. Y pedíamos 4 puntos fundamentales. Primero, desconocimiento de la dictadura, de la tiranía y de esta farsa que han construido. O sea, es fundamental que no se reconozca este individuo que están poniendo ahí, que es un monigote. Sí. Segundo, creemos que es fundamental que se retome de nuevo el tema de los presos políticos. Los presos políticos cubanos están en condiciones terribles y se ha dejado eso a un lado. Es verdad. La campaña Todos Marchamos, que durante ya más de 2 años se viene realizando y que ahora mismo las damas de blanco siguen enfocadas en ella, van encaminadas a pedir esa liberación de los presos políticos. Otro tema son las sanciones. Tienen que ocurrir sanciones económicas no solamente al régimen, a individuos. A individuos, bueno, como en el caso de Venezuela. Lo hacen con Venezuela todo el tiempo y no lo hacen con Cuba. Exactamente. Claro. Y lo otro es un reconocimiento de la oposición cubana como un actor político legítimo en este proceso. La oposición cubana, te digo, lamentablemente pasó esto que te comentaba con los que fuimos desde dentro de la isla, que fue un esfuerzo tremendo poder llegar allá. Por supuesto. Nosotros lo pudimos hacer incluso gracias a una señora amiga que nos brindó poder permanecer unas semanas acá. Fariñas había ido a un evento en Washington y también unos amigos lo albergaron acá para poder llegar a Lima. Yo creo que la oposición interna necesita de ese apoyo. Igual que te repito, la oposición que en Venezuela también se está enfrentando y está pidiendo un cambio de régimen en Venezuela, necesita también ese apoyo, porque de lo contrario quedamos expuestos, ¿no? Tenemos que ir a la publicidad. Luego quisiera que tú comentaras fragmentos de un discurso de Díaz-Canel que casi nadie ha visto, que tú tenías como primicia, que has tenido la generosidad de compartir con nosotros, ¿no? Porque es un discurso que él da a altos cuadros del partido, me decías, ¿verdad? Del gobierno y del partido, como llaman ellos. Pero no está Raúl Castro a su lado. No, no está. Y entonces él se despacha un poco a su antojo, ¿no? Me encantaría preguntarte después de la pausa por qué crees que él es un monigote y por qué no estás esperanzado en que él traiga cambios favorables para Cuba. Okay. Regresamos con el gran Antonio Rodiles después de la pausa y con la primicia de este video de Díaz-Canel que él va a comentar. Ya volvemos. Estoy encantado de recibir esta noche a un gran líder cubano, Antonio Rodiles, a quien yo respeto y admiro mucho. Acaba de estar en la cumbre de Lima. Antonio nos ha cedido generosamente un material periodístico de alto valor, un discurso de Díaz-Canel. Me encantaría que lo comentaras. El editor del programa, Camilo Estrada, y yo, escogido algunos fragmentos. En Díaz-Canel repite como un loro amaestrado el guión victimista de siempre. O sea, no al bloqueo, no a la base de Guantánamo.
plantea, digamos, las demandas retóricas de siempre. Veamos, por favor. Relaciones y ahora avanzamos a un proceso que va a ser muy lento y muy complejo de normalización de las relaciones a partir de las cosas que ustedes conocen. Nosotros exigimos que se levante el bloqueo, que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por una base norteamericana, no una base de Guantánamo, una base norteamericana en la provincia de Guantánamo, que cesen las transmisiones ilegales de radio y televisión a Cuba, que cesen los planes de subversión política ideológica que financia el gobierno de los Estados Unidos y además de eso, que haya mecanismos de compensación al pueblo cubano por los daños ocasionados por el bloqueo. Antonio. Mira, Jaime, cuando nosotros recibimos este material, que es un material que tiene 1 hora y tanto, en algún momento mostramos algunos pequeños fragmentos. Ahora te cedí el video entero y vamos a mostrar el video entero. Es un placer. Nos dimos cuenta que este individuo no tenía para nada la naturaleza de un Gorbachov. Nos dimos cuenta que sencillamente era el Maduro cubano. Y cuando él habla, y es en extenso, uno se percata no solamente de su torpeza y su discurso repetido, sino de la poca capacidad que este individuo tiene para expresarse, para proyectarse. A mí lo que me llama la atención es que cuando salió este fragmento, salieron algunas personas diciendo, no, este individuo está intentando mostrar ser tonto, porque él necesita ser tonto para entonces llegar a donde está. Y me llama la atención porque eso es parte de este juego que estábamos hablando de estar dilatando los momentos, en vez de decir, este hombre es un idiota, y con este idiota, sencillamente Raúl Castro y su camarilla y su familia Castro Espín van a hacer lo que se le plazca. Y ya está bueno ya de estar alimentando esa novelística sobre el castrismo y hay que llamar las cosas por su nombre y acabar de enfilarnos en cambiar el régimen. O sea que parece un tonto no porque simula serlo y encubre a un político astuto reformista. Parece un tonto porque es un burócrata tonto y segundón y por eso lo han escogido, ¿verdad? Exactamente. Claro. Y cuando tú ves todo el video, los propios ejemplos que pone, hay un caso donde va a ejemplificar unas cuestiones de economía y habla de tazas de baño. Y habla y dice que hay que calcular la probabilidad para comprar un grupo de tazas de baño, la probabilidad de que se rompa una taza de baño. O sea, ¿te imaginas ese tamaño de tontería? Claro. Y entonces después que nosotros tengamos que escuchar, después de casi 60 años, que posiblemente ahora en el 2021, cuando Raúl Castro deje el partido, Jaime, por favor, ¿hasta cuándo? Sí, sí. O sea, ¿hasta cuándo hay que seguir aceptando que se alimente toda esa fantasía y esa novelística? Esperen ustedes 3 años más, como si 3 años fueran poca cosa. Como esperamos los voces que mencionabas de Raúl Castro y todos los que se ha esperado con Fidel Castro. Ahora, cuando él dice no al bloqueo, no a la base en Guantánamo, no a Radio Televisión Martí, compensaciones económicas, ¿él se lo cree de verdad? O sea, porque da la impresión de que está recitando un libreto, ¿no? Yo creo que sí se lo cree. ¿Se lo cree? Yo creo que sí se lo cree y te decía, cuando uno ve todo el video y todo lo que va repitiendo, te das cuenta que ese individuo quizás no da para mucho más, ¿no? Sí, está colonizado mentalmente por el castrismo, ¿no? O sea, de hecho, te imaginarás el nivel de monitoreo que tiene que haber tenido durante todos estos años para ponerlo en esa posición, aunque no va a tener realmente ningún poder. En Cuba la estructura de poder ahora mismo es la élite militar, después viene el Partido Comunista y después viene esta Asamblea Nacional que de hecho ahora ha quedado muy maltrecha porque han rellenado la estructura de poder de esa asamblea o de poder muy entre comillas o la estructura directiva de individuos desconocidos para muchos cubanos. Ahora, Antonio, perdona mi ignorancia, pero tú sabes que los periodistas navegamos en la superficie. Vamos a ver, ¿el bloqueo de Estados Unidos a Cuba existe, es real y le hace un daño significativo a la economía de ese país? Mira, estuvo la Unión Soviética, ahí no había absolutamente ningún tipo de embargo, porque el régimen recibía miles de millones de dólares anuales. El resultado, de todas formas, fue cero infraestructura, cero desarrollo del país, industria, nada. O sea, el régimen siempre ha sido especialista en derrochar todos los recursos y estamos viendo Venezuela. Después de haber tenido una bonanza petrolera tremenda, ¿cuál fue el resultado de ese periodo?
Después, si el régimen cae, cuando cayó en lo que ellos llamaron periodo especial, que fue dejar de recibir todos esos subsidios, entonces cuando tiene que generar sus recursos, sí, evidentemente cae en crisis. Y nosotros creemos que la única forma de llevar a este régimen y que se produzca un cambio sí es aplicarle sanciones económicas. Claro. Porque hay una cosa en estos sistemas, y estos sistemas totalitarios preparan una maquinaria de represión y control que es estupenda, pero esa propia maquinaria de represión y control que apaga todas las libertades terminan arruinando a los países. Pero si tú logras tener esa maquinaria de control y represión y de contra le regalas recursos, pues es la maquinaria perfecta para mantener el poder. Claro. Entonces, esa misma fórmula se aplica a Cuba, se aplica a Venezuela y se aplica a cualquier país totalitario, ¿no? Veamos, por favor, para que Antonio Rodríguez lo comente enseguida, otro fragmento de este discurso primicia de Díaz-Canel. ¿Cómo impacta esas relaciones Cuba-Estados Unidos o ese escenario en el económico? Con el bloqueo. Se han restablecido relaciones, pero el bloqueo sigue igual. La persecución financiera incluso se incrementa y ustedes ven cómo cada 2 o 3 meses conocemos de nuevos hechos de persecución y de seguimiento financiero a las operaciones del país. ¿Cómo influye eso en el escenario ideológico? La subversión política ideológica. Todo un grupo de programas que vamos a hablar de ellos, de subversión política e ideológica, que están bien estructurados, bien financiados por el gobierno de los Estados Unidos de manera directa o de manera indirecta. O sea, ¿tú eres un subversivo para él? Sí, nosotros somos mercenarios, subversivos y personas que, atentamos en contra del cubano, como dicen ellos. Pero ellos lo que no narran, y esta es parte de las conversaciones, esto que te estoy comentando, de nosotros con la seguridad del Estado. Yo siempre le digo, ¿a quién respondes tú? Ellos responden a personas que han traficado droga, han traficado armas, son responsables de miles y miles de muertes, han desestabilizado democracias. O sea, ellos responden, y este régimen es un régimen matón, y que ha hecho todo lo posible por realmente acabar con las democracias occidentales. Entonces, ¿con qué moral ellos pueden cuestionar que algunos países demócratas y amigos, algunas ONG, ayuden a que realmente nosotros logremos la libertad? Por otra parte, frente a una dictadura de cualquier signo ideológico, lo que le corresponde a un ciudadano libre es ser un subversivo, ¿no? Exactamente, es luchar. Claro. Es buscar la libertad. Y ese es nuestro derecho. La subversión es un alzamiento, es una rebelión, aunque sea individual, frente a ese poder opresivo. O sea que en el fondo te están halagando, ¿no? No, pero es que lo único que se puede hacer realmente es enfrentarse a ese tipo de régimen. Claro. Y la libertad nunca ellos la dan, Jaime. La libertad se les arrebata porque ellos tienen la idea de que ellos son los dueños de esas naciones que colonizan o que toman. Sí. Claro, no la van a entregar. La libertad habrá que ir a conquistarla y arrebatársela. No queda de otra. No queda de otra. No queda de otra. En este otro momento del discurso, más o menos entre los suyos, de Díaz-Canel, habla de la economía cubana. Nosotros pretendíamos crecer un 4% en la economía el año pasado y se fueron presentando un grupo de situaciones complejas que provocaron que pudiéramos recibir menos ingresos externos que los que habíamos previsto, que tuviéramos también dificultades con el suministro de combustible. La falta de financiamiento provocó que en muchas esferas no se pudieron hacer las compras para materia prima y esto deterioró todo un grupo también de procesos productivos y de servicios. Y hubo que aplicar un grupo de medidas restrictivas en la economía para prever y para evitar caer en la situación de periodo especial. ¿Cómo interpretas esto? ¿Cuál es tu lectura, Bueno, Antonio? estamos hablando de un discurso que él da en el 2017. Y como mencionábamos ahorita, Raúl Castro toma el poder en el 2006. Se suponía que era un hombre pragmático. 11 años después siguen hablando de los mismos problemas, siguen dando las mismas tontas justificaciones y siguen sin poder que el país levante. No hay señal alguna de progreso. Después que la administración anterior le había puesto todo en la mesa a cambio de nada. Ellos no fueron capaces de dar absolutamente ningún paso para impulsar esa economía en ruina. ¿Tú detectas entre los ciudadanos de la isla un nivel de insatisfacción, de disgusto, de
de protesta encubierta que va increciendo? Ya no tan encubierta. No tan encubierta. Ya no tan encubierta. A diferencia de 3, 4 años atrás, que el cubano hablaba con cuidado, sí. Hoy en día las personas están hablando en la calle como nunca. ¿Por qué? Porque, mira, el nivel de frustración ya es demasiado. Claro. El régimen usó mucho crear expectativas con lo de el deshielo, el famoso deshielo que le llamaron, y al final la gente se ha dado cuenta que como se dice en la calle, mientras ellos estén ahí, no hay nada para nadie. Sí, Esa es una frase popular. Entonces, lo mismo, te digo, todo esto, lo curioso es que es un patrón que se repite en todas partes. Mientras estos regímenes estén en el poder, no va a haber nada para nadie, ni en lo económico, sí. ni en lo político, sí. ni en absolutamente nada. Solo para ellos, solo para la camarilla militar, claro. Solo claro. para ellos. Ahora, ¿este Díaz-Canel es un hombre rico? Bueno, el problema es que estas personas en Cuba no... Bueno, habría que ver en profundidad, pero ellos no necesariamente tienen que tener una cuenta de banco. Ellos sencillamente usan a su antojo los recursos sí. del Estado sí. y manejan todos esos fondos y tienen sus casas, tienen viven como ricos. Viven como ricos. Vida de ricos. Fidel Castro, y eso se ha sabido, ha vivido como un gran millonario. Sí, claro. Las familias viajan, recorren el mundo. O sea, todos los niveles de corrupción sí, de esta clase totalitaria son astronómicos. El tesoro público es su caja chica. Exactamente. Ahora, veamos, porque en este otro fragmento de Díaz-Canel da la impresión de que él mismo reconoce que la economía no anda bien. Acuérdense que esto se dio a conocer en julio, después de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuando aquello empezaron las especulaciones, que si volvíamos al periodo especial, que si volvían los apagones, ¿se acuerdan de todo eso? Y nada de esto ocurrió porque precisamente estas medidas se aplicaron con un nivel de efectividad. Hubo que disminuir los gastos líquidos, explotar reservas existentes en inventario, ahorro estricto, aunque ahí queda mucho por hacer, y uso más eficiente de los portadores energéticos y los combustibles. Te puedo decir antes de que tú comentes lo que yo veo como peruano en el exilio. Es decir, el tipo habla como si fuera el jefe de la sociedad cubana. Él decide, no el mercado, él. Cómo se van a canalizar los recursos, cómo va a vivir cada individuo, qué va a consumir. Exacto. ¿Verdad? Es la planificación central, burocrática, en grado sumo, ¿no? Exacto. Mira, hoy yo hablaba con una persona que me decía, yo no entiendo si ellos tuvieron la posibilidad de empezar a hacer algún tipo de transformaciones tipo Vietnam, China, ¿por qué no hicieron nada? Claro. Y cuando tú ves esto encaja perfectamente con ese cuestionamiento, porque tú dices, bueno, están ante una crisis, ellos saben que están ante una crisis, sin embargo no dan esos pasos. El problema es que hay que entender que estos individuos no piensan con la racionalidad que piensas tú, que pienso yo, que piensa cualquier ser humano normal. La única racionalidad de ellos es el poder por el poder. Y para eso necesitan estos niveles tremendos de control. Y como te decía anteriormente, esos niveles de control terminan ahogando todas las libertades y las dinámicas normales que se dan en cualquier sociedad. O sea, que no esperas nada bueno de Díaz-Canel. En absoluto. En absoluto. Es que ahí no está Díaz-Canel. Ahí sigue Raúl Castro y quien sí está detrás ahora es Alejandro Castro Espín. El hijo de Raúl Castro. El hijo de Raúl coronel Castro. Alejandro Castro Espín. El coronel Alejandro que Castro tiene Espín. el poder que no tiene ninguno de los hijos biológicos de Fidel Castro. Exactamente. ¿Te quedas un ratito más? Ok, perfecto. Publicidad y seguimos con Rodiles, con Antonio Rodiles. ¿Vas a volver a la isla? Sí, claro. Eres un valiente. Ya volvemos. Y luego viene los mejores momentos del debate presidencial colombiano de anoche. Esto no se lo puede perder. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. En un momentito les voy a presentar los momentos más rescatables del debate presidencial colombiano de anoche, ¿no? Brillaron Duque y Petro. ¿Qué envidia de la democracia colombiana, ¿no? ¿No sientes una cierta envidia de Colombia? Total. Sí. Total. Aunque te digo una cosa, hemos planteado aquí muchas veces que exista más debate entre quienes estamos en la oposición cubana, las distintas visiones, percepciones, y por alguna razón no se está logrando. ¿Debería lograrse? Yo creo que debería lograrse. También. Y me encantaría que tú fueras el moderador, por ejemplo, de uno de esos debates. Sería un honor para mí. Excelente que se pudiera ¿Quiénes discutir. deberían estar ahí, aparte de Fariñas y de ti mismo, Antonio? Bueno, yo creo que ahora mismo hay distintos proyectos. Por ejemplo, a mí me encantaría debatir sobre el tema que en los últimos tiempos se ha movido bastante, el tema del plebiscito. Rosa María, allá. Yo creo que
sería magnífico, por ejemplo, en uno de esos debates también tener a Carlos Alberto Montaner. Absolutamente. Yo creo que, no sé, hay muchas personas, y no quiero equivocarme, no mencionar, pero yo creo que sería interesante todos estos debates para que el cubano que está acá en Miami, que está viviendo fuera de la isla, ya empiece a ver cuáles son las dinámicas reales de la democracia. Yo creo que sería excelente poderlo hacer. Eso es una muy buena idea. Me decías en la pausa publicitaria algo que me pareció muy brillante. Y es que Fidel durante décadas ordeñó a la vaca soviética hasta que esa vaca de puro vieja se murió. Luego Fidel ordeñó a la vaca venezolana. Y vaya que la ordeñó, vaya que le sacó leche a esa vaca. Todavía la están ordeñando. Todavía, pero ya cae poquita leche, a cuentagotas. A goticas. Esa vaca también se está muriendo, ¿no? Se está muriendo. Y resulta que en tu mirada perspicaz, ¿qué quería hacer Raúl Castro? Raúl Castro, ¿a qué vaca quería ordeñar? Raúl Castro iba a superar a Fidel Castro y estaba listo ya para ordeñar a la vaca del imperialismo. A la gran vaca del imperialismo americano. A la gran vaca del imperialismo americano. Y ahí Díaz-Canel en este video lo decía, nosotros no tenemos que dar nada y ellos nos tienen que dar todo a cambio. Sí. Entonces era increíble. Y Obama le había dicho ya a Raúl, estaba autorizado. Usted mis ubres mamarias. Estaba autorizado a hacerlo. Sí. Y no tengo dudas que si hubiera venido Hillary Clinton, ahora posiblemente a Raúl Castro le interesara muy poco seguir sacando esas goticas de Maduro y ya estuviera enfocado en la ubre imperialista. En la ubre imperialista. Lo había logrado. Lo estaba logrando. Es increíble. Estuvo a punto de tenerlo. A punto de tenerlo. Pero el plan se le cayó porque perdió a la señora Hillary. Exactamente. De lo que nos hemos salvado entonces con Trump. Tú no lo sabes, Bailey. Nosotros yo no lo sé. En Cuba lo sentimos y me imagino que los venezolanos también lo sepan. Sí. Pero todavía falta más. Yo creo que falta más. Bueno, pero por lo menos ya no está la vaca y se les ha plantado un toro. No, eso es fenomenal. Eso es fenomenal. Eso es fenomenal, sin duda. Ya es un gran cambio. No, sin duda, sin duda. No te imaginas lo contento, porque esto lo veíamos nosotros. Sí. Y no te imaginas lo contento que nos pusimos cuando vimos que ganó Trump, porque no sabíamos qué iba a pasar, honestamente, si realmente iba a haber una política como nosotros esperábamos, pero por lo menos sabíamos que la gran vaca imperial, la gran ubre imperialista ya no iba a estar quizás tan a mano como la tenía. Tan a mano, iban a estar amamantando de esa gran ubre imperialista. Esta es cosa increíble, ¿no? Lo que Obama y la señora Clinton habían ofrecido a cambio de nada, Antonio. De nada. A cambio de nada. De nada. Entonces, yo creo que muchos de los cubanos aquí en la Florida que votaron por el señor Trump, esto lo entendían, intuitivamente lo entendían, ¿no crees? Yo creo que sí, creo que sí, y para nosotros, te digo, desde la isla, cada vez que veníamos acá lo mencionábamos, que era un peligro tremendo lo que estaba ocurriendo, y te digo, si ellos logran Cuba afincarse Venezuela, quizás el escenario que tuviéramos enfrente en Colombia no fuera el mismo. Sí. Vamos a ver qué pasa en México, porque en México posiblemente ya gane López Obrador. O sea, ¿te imaginas? El escenario hubiera sido muy distinto. Muy distinto. Te voy a hacer una pregunta difícil. Tú sabes bien que yo creo que la historia demuestra repetidamente que hay que usar la fuerza en nombre de la libertad. A veces es inevitable y es deseable. Hay que usar la fuerza en nombre de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, de la decencia. Bueno, dicho eso, si Trump tuviera que decidir dónde hace la operación Panamá-Noriega, ¿no? Si primero en Caracas o primero en La Habana, ¿dónde debería golpear primero? Mira, yo pienso lo siguiente, Bailey. Yo pienso que los pueblos necesitamos ser los principales actores en enfrentarnos a estos regímenes. Sí. Y buscar por todos los medios tirarlos. Sí. Pero sí está claro una cosa, y sí está claro que la comunidad internacional tiene que mandarle esa señal a esos regímenes. Sí. Si usted se convierte en un genocida, si usted se convierte en un violador desenfrenado, usted va a pagar unas consecuencias. Entonces, mira, ahora mismo yo no sé qué decirte, porque la situación tanto en Venezuela como en Cuba es crítica, y ambos regímenes tienen una sinergia maléfica. Sí, Maduro está ahora mismo en La Yo creo Habana. que hay que pinzarlos a ambos. Yo creo que hay que, por eso te decía desde el principio del programa, hay que buscar todo el apoyo a la oposición interna para que podamos tener ese empuje y ver después qué pasa y el comportamiento no una de los operación regímenes. militar en el corto plazo. Si llega a ocurrir como respuesta a todo ese desenfreno de violencia de estos regímenes, ocurre.
Pero me parece que lo principal es que nosotros desde dentro podamos tener la capacidad de presionarlos y movilizar al ciudadano para lograr los cambios. Pero sí estoy completamente seguro, y lo hemos hablado en otras ocasiones, lo he dicho en muchas partes, que no creo de ninguna manera que las herramientas democráticas como puede ser el voto, las consultas, los plebiscitos, nada de eso funciona con estos individuos porque estos individuos son adictos al poder y ellos jamás van a entregar el poder. Esta es mi última pregunta. Porque el otro día alguien me dijo eso y me dejó pensativo. ¿Funcionaría que los Estados Unidos diseñaran un programa para que existiera acceso a Internet libre en Cuba? ¿Eso se puede hacer? ¿Se debe hacer? Yo creo que se debe hacer y te comento, la idea cuando se hizo Radio y TV Martí, sobre todo radio, en ese momento la plataforma de comunicación era la radio y la televisión. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, la plataforma de comunicación ahora es Internet. Claro. Vamos por Internet. Claro. Yo pienso que eso no solamente informaría al cubano, sino que nos permitiría interactuar entre nosotros. Exacto. Y te digo que el castrismo se va en 2 minutos. Por eso, ya no más radio, televisión, Martí, eso es una cosa obsoleta. Tiene que ser un canal, una especie de servicio de Internet. Yo creo que ahí se puede montar la radio y ahí se monta la televisión, pero el formato tiene que ser, la base tiene que ser Internet. Eso es lo que me parece. Que además tú lo haces con tus sats, ¿no? Exactamente. Tú lo haces. Ahora mismo nos estaremos viendo en todo el país allá en Cuba. Fenomenal. Sería fenomenal. Como siempre, te expreso mi reconocimiento, mi gratitud profunda, mi admiración por el gran trabajo que haces. Eres un resistente. Eres un resistente. Yo pensaba ahora en la Francia ocupada, invadida por los nazis. Tú eres un resistente. Son muy pocos los héroes como tú en Cuba. Sigue adelante, por favor. No, pero el espíritu está. Hay mucha gente y mucha gente que nos inspiran también a nosotros. Un aplauso para Antonio Rodríguez, por favor. Gracias, Antonio. Gracias. Regresamos después de la pausa con los mejores momentos del gran debate presidencial colombiano de anoche. Ya volvemos.